Amigos de vertvnoticias.com, bienvenidos nuevamente a esta ventana a la libertad, venciendo la censura y la autocensura. Gracias nuevamente por acompañarnos. Pareciera ser que en este año 2015 el proyecto autoritario de hegemonía política que empezó a construir el chavismo en 1999 está llegando a un punto importante de cambio o de inflexión. Para ponerlo en términos coloquiales, podríamos decir que el chavismo en general, el chavismo burocrático y militar, los que controlan el Estado venezolano y la República, tienen que tomar una decisión en la que o corren o se encaraman. Durante los últimos 3 lustros, el chavismo fue un movimiento del poder claramente autoritario, pero que logró mantener ciertas formas democráticas. Y la base fundamental de esas formas democráticas fue ir continuamente a elecciones. Usted siempre escuchará a la dirigencia chavista ufanarse, decir, bueno, que han ido a 18 elecciones, que nunca antes en América Latina ningún gobierno se ha sometido a tantas elecciones, pero por supuesto odian la parte negativa de esa historia, que es que han utilizado de la manera más descarada posible los recursos del Estado venezolano, los recursos de la renta petrolera, y se han valido además de su control del Poder Judicial en las instituciones para llevar adelante una competencia política que es muy poco democrática, porque cuando una parte está favorecida de manera evidente y obscena, ese ventajismo deforma, por supuesto, las instituciones democráticas. Venezuela tiene una característica que comparte con solamente 7 u 8 países del resto del mundo, que es un petroestado. O sea, los petroestados, según la literatura, son aquellos países donde, al revés de lo que normalmente ocurre en todos los países del mundo, que el Estado vive de la sociedad a través de los impuestos que pagan, en los petroestados es al revés. La sociedad vive del Estado, que controla la principal fuente de ingresos, que es la renta petrolera. Eso ocurre en Venezuela. Y ese esquema económico, que no es nuevo, ya existía previo a 1998, pero que había logrado moderarse por una serie de contrapesos basados fundamentalmente en el acuerdo político del Pacto de Punto Fijo, que fue el periodo democrático del año 59 al año 1999, eso fue totalmente destruido y ese modelo se exacerbó. Y el chavismo precisamente se valió de eso, del control del petroestado venezolano para, en una competencia pseudodemocrática, permanentemente estar imponiendo su hegemonía. Y cuando perdían, aplicaban aquella máxima que cuando no pierdo, arrebato. Vamos a recordar que cuando Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor en el año 2008, la respuesta del gobierno fue reconocer el triunfo, pero en las siguientes semanas, antes de su toma de posesión, pasaron una serie de disposiciones ejecutivas que le despojaron a la alcaldía mayor de sus competencias y crearon una jefatura de gobierno designada directamente desde Miraflores, vaciando de contenido la alcaldía mayor y, por supuesto, en la práctica desconociendo la voluntad popular. Lo mismo ocurrió con Manuel Rosales en el año 2008 cuando fue reelecto alcalde de Maracaibo. De modo que esta historia que estamos viendo ahora tiene unos antecedentes, pero parece que ahora estamos entrando en una nueva etapa. Es por esa la razón a la que hemos invitado a una brillante periodista, una extraordinaria analista que ha venido desarrollando desde el portal consapata.com una línea argumentativa y de análisis tratando precisamente de ilustrar el momento en el cual estamos los venezolanos. Para mí es un gran honor y un placer poder compartir hoy esta conversación y que ustedes puedan tener acceso a ella, a mi admirada y estimada amiga Gloria Bastida. Gracias, Gloria, Pedro. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, hecho esta introducción, tú has venido analizando este tema y bueno, ¿cómo tú ves la situación política en estos momentos en Venezuela? Mira, yo creo que efectivamente, como comentabas tú en la introducción, 2015 va a ser un año fundamental para Venezuela. Yo diría que por 2 razones. Una razón porque los indicadores económicos tienden a desbordarse y ya en los mercados internacionales se está hablando de un inminente default o cesación de pagos de la deuda por parte del gobierno venezolano, cosa que podría ocurrir, y ese es el pronóstico que hace el Deutsche Bank, entre finales de este año de 2015 o principios del año 2016. Ya. De manera que eso sería una cosa sumamente complicada para Venezuela
de por sí. Y la otra variable que es fundamental este año para la historia de Venezuela es el tema electoral. Este es el año en el que el chavismo va a demostrar verdaderamente si es democrático o no. El chavismo no ha demostrado que es verdaderamente democrático durante las 18 elecciones que ha habido desde que Chávez ganara el poder en diciembre del 98. Y no ha demostrado que es enteramente democrático porque no han sido elecciones limpias, como dice el historiador Carrera Damas. Las únicas elecciones verdaderamente limpias, competitivas y transparentes que ha ganado el chavismo fueron las de diciembre de 1998, organizadas por la democracia. Lo que no quiere decir que Chávez no tuviese la adhesión popular que tuvo, porque la tuvo de sobra. Pero siempre es bueno distinguir que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya los sondeos están indicando que el gobierno está de capa caída. Es decir, Maduro tiene un rechazo de 80% y la gestión de Maduro también. Entonces, es en este momento cuando el chavismo va a demostrar verdaderamente si es democrático o no. ¿Y cómo puede demostrar que no es democrático? Bueno, saliéndose del cuadrante electoral. ¿Y cómo puede salirse el chavismo del cuadrante electoral? Bueno, bajo el argumento que siempre manejó Fidel Castro y que Octavio Paz recoge en un libro de ensayos que se llama Tiempo Nublado. ¿Qué dice Paz? ¿Qué dice Octavio Paz? Octavio Paz dice que tradicionalmente las dictaduras en América Latina se autoproclamaban a sí mismas como temporales, como transitorias, y que el primero que rompe esa norma es Fidel Castro, que dice: yo llegué al poder para quedarme. Por algo el chavismo dice que esta revolución es irreversible. Ahora, esto tampoco debemos interpretarlo como que no hay ninguna opción para Venezuela y las elecciones no van a cumplir ninguna función, porque es que todo depende de una cosa fundamental, que es la presión que se haga, que es la presión de calle que se haga, y hay que atenazar al gobierno, así como el gobierno quiere cerrar el control totalitario. Yo creo que los ciudadanos también tienen que presionar, y presionar muy duro, porque se celebren esas elecciones, porque se celebren en condiciones más competitivas, y porque finalmente esto se dirima por la vía electoral y no por la vía de una sonada militar. Ahora, Gloria, tú en tu trabajo en Consapata, tú has venido desarrollando una línea argumentativa que me gustaría que la compartieras aquí con nosotros, con los que nos ven, según la cual tú planteas, bueno, este es un proyecto que está condenado irreversiblemente al fracaso. O sea, esto va al fracaso, pero eso tiene un costo político, y tarde o temprano el chavismo iría a una derrota electoral que no va a poder ocultar. ¿Cómo tú ves que eso se desarrollaría en este año 2015? Claro, es que este es un proyecto que está condenado al fracaso porque ya vimos que fracasó en la Europa comunista, ya vimos que fracasó en China. China habla en su constitución del socialismo de mercado, pero China ahorita le late en la cueva a los Estados Unidos porque abrió sus mercados y porque se abrió la libre empresa, independientemente de que tenga un férreo control político sobre la sociedad. Entonces, este modelo, que lo que busca es perseguir a los empresarios, anular la iniciativa privada, violar un derecho humano universal que es el de la propiedad privada y que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, no tiene ninguna otra, no deriva en otra cosa que no sea la escasez, que no sea la persecución política, y ese es un modelo que tarde o temprano implosiona. Pero por supuesto, ¿en cuánto tiempo va a implosionar? Eso es lo que nadie puede adivinar, nadie. Bueno, habría que montarse en el Olimpo griego para poder saberlo, eso no lo va a saber nadie. Claro. Pero por supuesto que es un modelo que está condenado al fracaso. Ya vemos que Cuba está pactando con los Estados Unidos. Ahora hay un pacto Obama-Castro. Por cierto, quiero detenerme en eso, porque un artículo tuyo donde tú te decías, bueno, creo que fue en diciembre que hubo aquel discurso que dieron tanto Castro como Obama simultáneamente, uno en Washington, otro en La Habana, y creo que la semana siguiente tú escribías, bueno, si empezamos a sacar la cuenta, cuando esta gente empezó a negociar a espaldas del gobierno venezolano y fueron conversaciones secretas, hablamos de 18 meses, por lo tanto tú decías que todo indicaba que ellos empezaron, los cubanos, este acercamiento a los Estados Unidos a raíz de la muerte de Chávez y de aquel resultado electoral estrecho entre Maduro y Capriles, ¿no? Sin la menor duda, porque yo leí una nota del País de España que reflejaba que las conversaciones habían comenzado inmediatamente después que murió Chávez. Y, por supuesto, después que muere Chávez y se celebran las elecciones presidenciales, Maduro y Capriles le pisa los talones a Maduro y pierde
por 1,5 puntos, lo que es realmente un empate técnico. Claro. Entonces yo supongo que los cubanos comenzaron a sacar sus cuentas y dijeron, si esto es con ventajismo electoral, ¿qué será cuando no lo haya? Claro. Luego se producen las elecciones regionales en las que la oposición no sale muy bien parada, pero los cubanos saben de política y seguramente dijeron, es que una cosa son las elecciones presidenciales y otra cosa son las elecciones regionales. Y los cubanos armaron su plan B y dijeron, Venezuela ya no va a seguir siendo nuestro sponsor, nuestro patrocinante, nosotros tenemos que abrirnos hacia otros mercados. Aparte de que hay otras condiciones, hacia otras alternativas más bien, pero aparte de que hay otras condiciones propias a la política interna de Cuba y que acaba de comentar John Lee Anderson hace poco en una entrevista que le hace Moisés Naim, que es que en esto también influyó el reloj biológico de los hermanos Castro, es decir, el Fidel Castro, que ya es una persona senil, y su hermano Raúl, que ya tiene 83, 84 años, bueno, puede ser que viva 6 años más, 10 años más, nadie lo sabe, pero el reloj biológico fue también un factor influyente en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos o en las negociaciones que se están produciendo. Sí, porque ya van de salida. Ahora, en todo esto, Gloria, por supuesto las elecciones parlamentarias entonces son cruciales, porque si llegamos a las elecciones parlamentarias y el chavismo la pierde, como yo decía en la introducción, o corren o se encaraman. Es decir, o aceptan esa derrota electoral y tratan de convivir con una oposición que es mayoría en la Asamblea Nacional, o toman la vía de desconocer ese resultado, bien porque suspendan las elecciones o porque, como dijo Diosdado Cabello hace pocos días, vayamos entonces ahí a un choque, a una crisis constitucional, a un choque de poderes. Por lo tanto, el chavismo, es como tú venías desarrollando, o finalmente admite que no le queda más remedio, como le ocurrió a los sandinistas, que tener que convivir democráticamente con fuerzas en un ambiente donde no van a ser la mayoría, o van a tener que gobernar a sangre y fuego. Claro. Ahora fíjate, por supuesto que las elecciones parlamentarias van a ser fundamentales para definir el ajedrez político del país. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el chavismo no es un gobierno común y corriente. Yo recuerdo una frase de Henry Kissinger que dice que un revolucionario es el que pretende cambiar el statu quo internacional. Y eso fue lo que intentó Chávez. Y le dio en alguna medida pues resultados. Fíjate que ahora nosotros exportamos mucho menos petróleo a los Estados Unidos de lo que exportábamos cuando Chávez se montó en el poder, la mitad. Y entonces, por supuesto que ese es un factor que ha influido para que el chavismo se convierta en una fuerza revolucionaria de muchísimo peso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para unos revolucionarios como el chavismo no es fácil dejar el poder. ¿Y por qué no es fácil dejar el poder? Bueno, porque han dejado un cementerio tras de sí, porque han violado los derechos humanos, porque no tienen ningún país a donde ir a guarecerse, porque temen que los manden a la guillotina, así como ellos mandaron a la guillotina a sus detractores. Entonces, el chavismo tiene la obligación de atrincherarse en el poder, y por eso es que para el chavismo estas elecciones son de vida o muerte, y dependerá de la oposición si va unida, si logra organizarse para cuidar los votos, si logra desmontar la estrategia del chavismo para obstruir la vía electoral, que el desenlace acá sea electoral o no. Entonces, lo más subversivo que se puede hacer hoy en día es ir a esas elecciones. Absolutamente. De parte de la oposición, porque precisamente está desestabilizando las bases de legitimidad del gobierno. Por supuesto, y por eso es que el chavismo ha apelado a todas estas medidas que ha fusilado prácticamente las principales cabezas de la oposición, ha metido a Leopoldo López en la cárcel, ha metido al alcalde Ledesma en la cárcel, que de paso el caso de Ledesma ha tenido una resonancia mucho mayor que la de Leopoldo López, porque Ledesma está investido de soberanía popular. Claro. Es decir, el mundo no se traga el cuento de que un alcalde que recibió 700.000 votos es ahora un golpista, claro, porque el mundo se hace la pregunta, pero si la oposición va ganando las elecciones, ¿por qué va a aspirar a un golpe? Claro. Además, ¿quién compró aquí aviones Sukhoi? ¿Quién gastó 10.000 millones de dólares comprando equipos militares? ¿Fue la oposición o fue el gobierno? ¿Quién se viste de militar para ir a algunos actos y darle a esto una aureola verde oliva? ¿No es Diosdado Cabello? Entonces, no. ¿Y de dónde viene Diosdado Cabello? No viene del golpe, del 4F. ¿De dónde viene el chavismo? No viene de una sonada militar. O sea, ¿quién es el golpista y quién no lo es? Así es. Ahora, Gloria, ¿no te parece que hay como, bueno, reformulo la pregunta, ¿tú crees que hay un plan maestro de parte del chavismo? Porque una semana ellos plantean lo del CIMADI,
que es crear un mercado aparentemente abierto. La siguiente semana revelan un supuesto plan golpista y meten preso a Ledesma. Y la siguiente semana viene UNASUR y vuelven a hablar de elecciones. ¿Aquí hay un plan maestro para confundir a todo el mundo o es que esta gente en el fondo está tirando flechas? O No. más concretamente Maduro. No, yo lo que creo es que el gobierno está cada vez cerrando más el cerco totalitario. No te olvides que este es un proyecto que nace con el germen totalitario en su interior. Claro, del Sí, germen del 4 de febrero pero por 92. supuesto, y muchísimo antes, porque además Chávez siempre argumentó que él se alzó por el Caracazo, y resulta que el movimiento que él crea en los cuarteles se creó 6 años antes que el Caracazo, de Claro, manera que el claro. Caracazo solamente fue un ardid para él justificar su intentona. Entonces este es un movimiento que congénitamente trae el germen de la sedición. Es decir, no es un germen electoral, ellos no nacieron, su primer saco uterino es el saco de la sedición, no es el saco electoral. Eso Y es allí vuelven. Claro, eso me parece sumamente. O sea, independientemente de que entonces en el chavismo existan distintas facciones, ambiciones, grupos de poder, tal vez un grupo que se siente incómodo con Maduro, según tu análisis, al final aquellos polvos irremisiblemente van a llevar a estos lodos. Claro, pero sobre todo pienso yo que es porque no les queda más remedio. Es decir, sí hay una ideología originaria que emparenta con lo totalitario. Es decir, porque si tú admiras a Fidel Castro y te parece que Fidel Castro es un paradigma y Cuba es un país donde solo existe Granma y Cuba es un país donde no hay elecciones libres, bueno, tú me dirás cómo se llama eso. O sea, eso es amor o vocación por lo totalitario. Claro. Y de allí viene el chavismo. Ahora, el chavismo ha podido cambiar en el camino. El problema que tiene el chavismo es que no tiene rating para poder cambiar y no tiene rating para ejecutar un modelo económico que acabe con la escasez, que acabe con la inflación, que sepulte la hiperinflación que vamos a tener de este año en adelante. El chavismo no tiene capital político para eso. Entonces, no le queda más remedio que apelar al cerco totalitario, a tener un mayor control de la población, y fíjate que ya ahora van a empezar a instrumentar las captahuellas, 20.000 captahuellas que llegan al país. Eso es una libreta de racionamiento biométrica. Ahora, eso significa que es infalible, que ellos son inderrotables, que van a estar en el poder indefinidamente. No creo. Mira, nadie pensaba que Saddam Hussein iba a salir del poder como salió. Pero fue una invasión. Sí, pero los gobernantes no son eternos, y creo que tampoco, aunque haya mucha similitud entre Venezuela y Cuba en este momento, y de paso los cubanos con los que yo he hablado dicen que nunca habían visto unas colas en Cuba como las que han visto en Venezuela, y que Venezuela está peor que Cuba. Pero independientemente de eso, yo creo que en Venezuela hay una gran masa de resistencia democrática que ha sorteado todas las embestidas de este gobierno y que sigue ahí pugnando. Yo no descarto que esto se resuelva por la vía electoral. Y por supuesto, hay que llamar a votar e ir a votar. Claro. No lo descarto para nada, pero siento que lo electoral no debe ir solo, sino que debe ir, la fórmula correcta es lo electoral más la presión de calle, presión pacífica, por supuesto. Claro. Yo no estoy hablando de aviones Sukhoi. No me dejan acusar de golpista. No, pero me parece importante lo que tú planteas porque la oposición ha estado como atrapada en un dilema. Hablábamos fuera del aire de la película Selma, que plantea exactamente el mismo dilema, cómo enfrentar a un gobierno de estas características, y a la democracia siempre les es difícil. Por lo tanto, tomando tus palabras, la conclusión a la que uno puede llegar es que tal dilema no existe, que las posiciones que la tiene la oposición no son contradictorias, sino que son complementarias. Sí, absolutamente, pero es que fíjate además que el gran problema que tenemos nosotros los venezolanos es un problema de nomenclatura. Es decir, la primera cosa compleja que te llega a ti al analizar esta situación que vivimos es ¿cómo la califico? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Es una neodictadura? Porque fíjate, por ejemplo, Fidel Castro, Hugo Chávez no tuvo que apelar a la fórmula de partido único que fue a la que apeló Castro. Fíjate que ya eso te da una idea de que la receta de Chávez es más light y la franquicia de Chávez es otra cosa. ¿Okay? Pero tú ves que hay presos políticos, más de 100 ahorita, hay estudiantes que han sido ejecutados, ves que las competencias electorales no son transparentes, entonces tú también tienes que preguntarse, bueno, y a eso se le llama democracia. Claro. Bueno, Gloria, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo quiero quedarme con esta última frase de Gloria Bastida, si a esto que estamos viendo realmente se le llama democracia, y llegar a la conclusión de que inevitablemente nos acercamos al cambio
que tanto necesita Venezuela. Amigos, los espero la próxima semana cuando seguiremos con estas interesantes conversaciones. Gracias por acompañarnos nuevamente por acá, por vertvnoticias.com.